que va a seguir desarrollando justamente lo que es esta unidad de metafísica, ¿no? Donde estábamos desarrollando los pilares de la metafísica. La semana pasada hablamos de positivismo y hoy Zulma también te trae un nuevo tema para que vos lo aprendas, y este es muy importante, porque en lo que piensas te conviertes. ¿Es así, Zulma? Exactamente, Mabel. Hola, buenas tardes. Un cariño a la audiencia. Les comentamos que seguimos desarrollando el tema de lo básico dentro de la enseñanza interna o metafísica, conocimiento espiritual. Habíamos dicho qué era la metafísica, cómo, cuándo y dónde estudiarla, cuál era la primera enseñanza, y habíamos comenzado a hablar de los 4 pilares. Hoy te vamos a traer como tema mentalismo, para que vos comiences ese proceso de autoconciencia reconociendo la importancia y en realidad reconociendo primordialmente qué es el mentalismo en la vida diaria de cada uno. Bueno, ¿te parece empezar así? Vamos poniendo las plaquitas, repasamos un poquito lo que aprendíamos la semana pasada. Obviamente, Zulma también te dijo que tenés la posibilidad en algún momento de llevarte un librito de metafísica a tu hogar y de profundizar también estos conocimientos. Así que bueno, eso te vamos anticipando para que prestes atención, porque las preguntas que Zulma te va a hacer para que puedas también acceder a eso van a estar relacionadas directamente con los temas que se desarrollan aquí, ¿verdad? Exactamente, Mabel. Habíamos hablado de que si vos sostenés la atención, profundizás estos temas de una manera práctica, que quiere decir prestar atención y llevar a la vida diaria, a la práctica, este conocimiento. Al finalizar el ciclo podías llevarte un librito de pilares de la metafísica para poder ampliar el conocimiento como corresponde con un tema tan importante. Vamos a recapitular. La producción ya puso la primer diapo. Los pilares de la metafísica es un texto básico, va creo que por la edición número 40. Cada edición viene enriquecida, ¿sí? Porque como el cambio es permanente en nuestra vida, esos programas prácticos y didácticos con ordenamiento pedagógico se van enriqueciendo. Por eso en cada edición uno tiene que releer para profundizar y ampliar ese conocimiento que ha recibido. Los libros pilares de la metafísica es, digamos, el primer libro y el libro básico de nivel inicial. Pero te voy a aclarar algo. Esto no quiere decir que vos, continuando con todo este proceso de estudio, digas, bueno, yo ya tengo el libro Pilares, ya recibí la actividad y ya me la aprendí. Yo te voy a comentar algo, que si uno profundizara solamente ese libro, no te digo que vivieras tu vida levitando, pero sí con una ampliación y una expansión de conciencia que se notaría, ¿sí? Cuando uno habla, por ejemplo, de la voluntad de Dios y que siempre es el bien, tu vida sería un paraíso permanente. De eso se trata, de que eso no es una utopía, de comenzar procesos de cambio de manera consciente y de cumplir ese plan divino que es vivir de manera armónica y feliz, gente. Pasamos a la próxima diapositiva. Esto te da la certeza de que este libro es angular dentro de este conocimiento y primordial que uno lo tenga practicado de manera permanente. El primer pilar de la metafísica, cuando estamos hablando no del libro, sino del conocimiento que en él hay, es el mentalismo, el principio de mentalismo. Es parte de los 7 principios universales. Estos principios son las leyes que se cumplen inexorablemente. ¿Qué significa esto? Que por más que vos recién ahora te estés enterando, a lo mejor no querés profundizar, a lo mejor escuchás 2 o 3 palabras más y pasás a otro canal. Esperemos que no, Mabel, porque hay que continuar con todo este programa hasta que finalice, y todo el año también. Entonces, si vos no ponés o no tenés interés en práctica este conocimiento, yo te comento que como son leyes universales y como te estoy transmitiendo, se cumplen inexorablemente, sin importar la atención donde esté o tu interés, se cumplen igual. Como es un principio y una ley, se cumple más allá de la práctica y del conocimiento que vos tengas sobre ella. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia radica en que si vos tomás conocimiento y comenzás un proceso, ¿sí?, de cambio permanente para saber qué es el ser interno y cómo se expresa, para conocer por qué es importante esta ley de mentalismo, y la llevás a la vida de manera consciente y práctica, esa diferencia en recibir el conocimiento y practicarlo y concienciarlo, comienza un proceso de cambio armonioso y permanente, ¿sí?
Si vamos a la próxima diapositiva, ¿por qué? Porque el ser interno, gente, para poder concienciarlo, hay que expresarlo de una manera armoniosa y consciente, como te decía, a través de la práctica y el conocimiento de estas leyes, a través de la manifestación de los 7 aspectos de la totalidad de la vida, a través del perdón, porque es de la manera que nosotros expresamos la esencia divina. Por eso hay que concienciarlo. Y por eso esta diapositiva, si se respetan estas leyes o estos principios universales, se vive armónicamente. O sea, si vos aplicás el conocimiento, comenzás un proceso de armonía consciente. Porque aquí no estamos hablando de suerte, estamos hablando de concienciar este conocimiento a través de la práctica. Y si no, se sufren las consecuencias. Pero no vayamos a interpretar esto como que ocurren desgracias, como que nuestra vida va a vivir un derrotero de cuestiones de sufrimiento y dolor. No, simplemente conociendo el proceso de la vida, nosotros comenzamos a cumplir ese plan divino de manera consciente. La armonía no es una cuestión de suerte, la armonía es una cuestión de práctica en la vida y de comenzar a vivir todos los procesos a través de estos 7 aspectos de la totalidad de la vida, por ejemplo, la voluntad, la sabiduría, el amor, la belleza, la paz y el perdón, pero practicarlos, no decir un decreto, sino vivir en actitud del decreto que yo estoy manifestando. Pasamos a la próxima diapo, ¿sí? Por eso es tan importante ser conscientes de esto. Si respetamos y aplicamos estas leyes, vivimos armónicamente. Si no, confrontamos. Entonces, a Dios no hay que temerle, porque muchas veces nosotros lo metemos en cada salsa a Dios, diciendo que si no, si el prójimo no cumple los principios básicos, entonces Dios ya se va a ocupar. Si otro nos causa daño, Dios se va a ocupar, pues Dios no es un Dios castigador y tampoco hay que temerle. Lo que hay que vivir de manera consciente es en cómo operan estos principios, porque en la vida todo es un proceso de causa y efecto, pero esto no es como facilista, gente. Esto no tiene que ver con que vos pienses que la vida es una cuestión facilista, no, es una cuestión de conciencia. Entonces, porque el amor, o Dios, representado a través de esa cualidad, es el bien para todos. Dios quiere el bien para todos sus hijos, para toda la humanidad. Así que esto no es una cuestión de creer que Dios castiga o que Dios va a enviarte un premio porque vos te portes bien. Entonces, hay que desear el bien para todos y hay que observar estas leyes y no confrontarlas, no ir en contra de todo esto, porque se cumplen taxativamente, que quiere decir sin duda ni demora. Todo es un proceso de ida y vuelta. Comúnmente se le dice como el boomerang, no una cuestión kármica. Todo lo que va vuelve, gente. Vos haces el bien y eso, en una cuestión permanente, te vuelven bien, más tarde o más temprano. Pasamos a la próxima diapo. Esto tiene que ver con los 7 principios. Estamos hablando de la ley de mentalismo. Los 7 principios en los cuales se basa la vida son mentalismo, causa y efecto, ritmo, vibración, polaridad, generación y correspondencia. Esas son las 7 leyes, que no son órdenes, como te decía en la diapo anterior, taxativas. Se cumplen inexorablemente porque son parte del proceso de la vida. Entonces, cuando hablamos de la ley de mentalismo, el axioma o enunciado dice que es un pilar básico. Donde está tu mente, allí estás tú. En lo que tú piensas, en eso te conviertes. Y si uno fuera consciente de esto, no andaría criticando, no se andaría quejando, porque como es parte del proceso, eso es lo que uno está cosechando después. Entonces, uno tiene que sembrar cosas buenas en la vida. Y cuando vive sucesos en los cuales a uno le están generando dolor o sufrimiento, son parte del proceso de la vida y hay que comenzar a solucionar. Tener una mente activa, tener una mente que está conectada con ese ser interno, es una mente que comienza un proceso de solución frente a todas las circunstancias. Por eso es tan importante el conocimiento, para, como siempre te digo, no ahogarte en 2 gotas de agua. Bueno, entonces, la diapo nos hablaba de pensar que en estas leyes no es una obediencia obsecuente. Pensar en estas leyes no es cumplimentarlas
porque no quiero que me pase nada malo, o evadirlas y pensar que el solo hecho de no tener ese conocimiento o ni siquiera darme cuenta, voy a ir viviendo la vida de una manera más saludable. No, gente, todo esto, el proceso de pensamiento, sentimiento, la palabra y la manifestación, lo tengo que ir alimentando con este conocimiento. Tengo que ir siendo consciente de que la mente es una gran creadora. La mente es un poder que todo ser humano tiene para generar y acompañar, alimentando todos esos procesos con el cuerpo emocional, que es el motor de la vida. De lo que nosotros hablamos cuando hablamos de la ley de mentalismo es de ser conscientes que la vida no es un premio y un castigo, sino un proceso que hay que acompañar, y que cuando hay sucesos que nos causan sufrimiento, dolor, nosotros podemos estar bien parados para empezar el proceso de solución ante ese cambio que es inminente en nuestra vida. Entonces, no sufrir, aunque uno no sea consciente, el sufrimiento o la capacidad de vivir estos procesos también es una elección. Entonces, todo esto genera, dice, todo eso, esa confrontación a los principios, genera y alimenta el desorden en la vida. No hay que tener miedo, sino hay que tener conciencia ante estos procesos. Pasamos a la próxima diapo. Entonces, los seres humanos hemos estado usándolas continuamente, pero sin el conocimiento de cómo operan, de cómo se manifiestan. Y por ese desconocimiento hemos hecho mal uso de estos principios, sin importar tu estado actual. Eso quiere decir tu religión, fe, creencia, orientación sexual, raza, nacionalidad, orientación política. Todo en la vida, gente, está basado en el uso positivo de estos principios, en el uso positivo de estas leyes, de los cuales salen los lineamientos para que el bien siempre se manifieste y no sea una cuestión de suerte, como a veces malinterpretamos, ¿sí? Como que hay personas que nacen con estrella y otros de otra manera. Pasamos a la última diapo. Si la producción es tan amable y nos va poniendo. Enunciamos el axioma, lo tenemos presente. Recordemos que el axioma dice que donde está mi mente y lo que yo estoy pensando permanentemente se alimenta con el cuerpo emocional y las emociones y los sentimientos. Yo lo repito a través de cómo me expreso, me relaciono a través de las palabras, y eso finalmente se manifiesta, ¿sí? Porque la vida es un proceso a través de los pensamientos, sentimientos, las palabras y las acciones. Recordemos, donde está tu mente, allí estás tú, y en lo que tú piensas, en eso, poco a poco te vas convirtiendo. Es muy importante profundizarlo. En la próxima semana vamos a recapitular con los 7 principios y un poquitito vamos a enunciar el resto de las leyes y hablar del segundo pilar, que es el Cristo interno o la presencia yo soy manifestada en nuestra vida. Buenísimo, me encantó, Zulma, como siempre. Recordarle a la gente cómo hace para comunicarse o contactarse con la Escuela de Metafísica de Salta. Bueno, nosotros estamos transmitiendo, facilitando actividades de manera online, razón por la cual vos tenés que googlear, ¿sí?, Escuela Metafísica de Salta, e ingresás a la página a través del Facebook y tenés la información de los días, horarios y temas que estamos desarrollando. A la vez también tenés todas las participaciones para las actividades con Rubén Cedeño, Fernando Candioto y escuelas de otras provincias de esta República Argentina. Buenísimo, muchísimas gracias. Como siempre, nosotros vamos a ir a una pausa, pero quédate ahí que en un ratito te recordamos el paso a paso de cómo hacer un buen decoupage. Ya volvemos.